Dios les bendiga en esta noche. La semana pasada estuvimos hablando sobre la influencia griega que tuvo Israel en los tiempos de Jesús. Hablamos sobre el gnosticismo, sobre los dos extremos, el libertinaje y el ascetismo, que eran dos fuentes, ¿verdad que sí?, que afectaron mucho al pueblo de Israel durante el ministerio de Jesús. También comenzamos hablando, amados hermanos, sobre las diferentes religiones que habían en el pueblo de Israel. Mencionamos la semana pasada los fariseos, también explicamos cuál fue su origen, ¿verdad que sí? Y también hablamos de los escribas, y a los escribas dijimos la semana pasada cuál era la función de los escribas. A ver, escribir. ¿Y qué ellos escribían? Ellos pasaban los manuscritos de la ley, ¿verdad que sí? Lo pasaban de pergamino en pergamino constantemente, y en el proceso de ellos pasar la ley en un pergamino, ¿qué hacían? Ellos añadían detalles a la ley que la ley no contenía, causando una carga pesada al pueblo de Israel, ¿verdad que sí, amados hermanos? También hablamos sobre la ley oral. ¿Qué dijimos era la ley oral? A ver, ¿qué es la ley oral? Ellos practicaban mucho la ley oral. ¿Qué era? A ver. ¿Ah? Hermana Ríos. La ley oral era la explicación que ellos daban a la ley y se pasaba a nivel oral de persona en persona y de generación en generación. Okay. Entonces, amados hermanos, otra secta que había en Israel, dijimos la semana pasada, eran los saduceos. ¿Okay? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre los fariseos y los saduceos? A ver, ¿cuál es la diferencia entre los saduceos y los fariseos? A ver, amado hermano, ¿alguien? Los saduceos, los que no creían en la resurrección, en la Trinidad y en la resurrección. Y los fariseos eran los separatistas. Correcto. Los fariseos querían la separación de Israel de las influencias griegas, del libertinaje. Ellos querían la separación de Israel. ¿Okay? Ellos estaban en total oposición, dijimos la semana pasada, a los Herodes, ¿verdad que sí? A los Herodes. Los saduceos eran diferentes. ¿Por qué razón? Los saduceos habían adoptado muchos de los aspectos del helenismo o la influencia griega. De manera que ellos eran más permisivos, ¿verdad que sí? Más libres, eran libertinos, por así decirlo. Y también los saduceos estaban a favor, escúcheme bien, de todos los aspectos que tenían que ver con el helenismo. Ellos no creían en ciertas doctrinas que el pueblo de Israel enseñaba. Una de ellas era la doctrina de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso en una ocasión ellos se acercan a Jesús para tratar de sorprender a Jesús en una palabra, preguntándole respecto a una mujer que tenía un esposo, se le murió el esposo, ella se casó con su hermano, se le murió el hermano, se casó con su otro hermano, y le hace la pregunta a Jesús: en el cielo, cuando estén en la presencia de Dios, ¿de quién va a ser esposa esta mujer si se casó con los tres hermanos? ¿Verdad que sí? Tratando de atrapar a Jesús en una palabra. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ahora, otra secta interesante, amados hermanos, son los esenios. Son los esenios. Esta secta no se menciona mucho durante el ministerio de Cristo, mas sin embargo Cristo hace algunas alusiones de esta secta, lo cual da por sentado que esta secta existió en los tiempos de Jesucristo. ¿Okay? Según el historiador Josefo, los esenios surgieron
200 años antes de Jesucristo y dejaron de existir cuando fue destruido Jerusalén y el templo 70 años después de Jesucristo. Ahora, durante el ministerio de Cristo, los esenios, ¿okay?, eran hombres que vivían en un extremo ascetismo. En un extremo ascetismo. ¿Y qué dijimos la semana pasada significaba la palabra ascetismo? A ver, ¿qué dijimos la semana pasada significaba la palabra ascetismo? ¿Alguien se acuerda? Amén. El ascetismo era la supresión total de los deseos de la carne. Y mencionamos la semana pasada, amado hermano, que ellos se negaban cualquier tipo de comodidad que los hiciera sentir cómodos. De manera que los esenios, los ascetistas, cuando dormían se sentían culpables después. Cuando comían se sentían culpables después. Ahora, algo interesante de los esenios es que si los fariseos eran difíciles en cuanto a su dureza e indiferencia hacia la cultura griega, los esenios eran mucho peor. Si los fariseos eran separatistas, los esenios eran súper separatistas, ¿okay? De manera que ellos consideraban a los fariseos como personas liberales. Imagínense eso, ¿okay? Los esenios. Ahora, en las cercanías de Judá, en la comunidad de Qumran, ¿okay?, en la comunidad de Qumran, habían ciertas sinagogas de los esenios y habían cuevas donde ellos se metían y se reunían con el propósito de aislarse totalmente de la sociedad. De manera que ellos tenían una influencia monástica, de monasterio, ¿ok? Tenían una influencia monástica donde ellos trataban como de lugar de segregarse tanto que celebraban sus ceremonias dentro de cuevas en Qumran. Ahora, algo interesante aquí con los esenios era esto, que ellos tenían unas ceremonias de purificación aún más extremas que las del pueblo de Israel, aún más extremas que el de la ley, ¿ok? Tanto en su alimentación como en su vestir, ellos eran totalmente ermitaños, apartados de la sociedad, ¿ok? Ahora, el que se unía a los esenios tenía que dejar todas sus pertenencias, todas sus propiedades, tenía que dejar su casa con el propósito de unirse y dedicarse totalmente a este grupo monástico, ¿ok? Ahora, se cree, escúcheme bien, que Juan el Bautista pudo haber tenido un cierto grado de influencia de los esenios. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas es, Juan el Bautista vivió y creció ¿dónde? En el campo. No vivió en la ciudad, ¿ok? Su ropa no era ropa normal, ¿ok? Y él comía, dice la Biblia, langostas y miel. O sea que era un hombre extremadamente separado de la sociedad. De manera que muchos eruditos dicen, pues es muy probable que Juan el Bautista haya tenido una influencia similar. ¿Ok? Ahora, Cristo hace alusión de los esenios en Mateo capítulo 5, versículo 43. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 43. Mire lo que dice el versículo, amado hermano. Mire lo que dice. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, mire lo que dice Cristo en el versículo 43. Oísteis que fue dicho. Ahora, este rumor sobre amar al prójimo y aborrecer a los enemigos no estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Me explico, amados hermanos? Eso no es un mandamiento de Dios, el que amáramos a nuestros enemigos y aborreciéramos a nuestros enemigos. Eso no es uno de los mandamientos de Dios. De manera que cuando Cristo dice, oísteis que fue dicho, ¿quién lo dijo?
¿Quién lo dijo? Era el rumor, y lo que enseñaban los esenios, ellos enseñaban que al prójimo hay que bendecirlo, pero al enemigo, ¿verdad que sí? Al que es enemigo de uno, hay que aborrecerlo. ¿Okay? De manera que ellos tenían una religión compulsiva. ¿Verdad que sí? Una religión compulsiva. Si no eres de los nuestros, eres nuestro enemigo. ¿Okay? Esa era la religión que ellos tenían. La enseñanza de los esenios se le da la orden de aborrecer para toda la eternidad a los hijos de las tinieblas. Esto era lo que ellos enseñaban. Por eso cuando Cristo dice, oísteis que fue dicho, esa influencia y ese rumor no venía de la ley, de manera que muchos afirman que cuando Cristo dijo eso, estaba haciendo una alusión respecto a la existencia de los esenios y lo que ellos promovían. Nótese, si nosotros evaluamos muchas de las religiones que hay hoy, ¿verdad que sí? Aparte del evangelio, muchas religiones que hay hoy, muchas religiones dicen amar a tu prójimo, pero al que sea enemigo de nosotros es enemigo de Dios, ¿verdad que sí? Así que ellos tenían una religión compulsiva. Ahora, tenemos los herodianos. ¿De dónde viene esa palabra? Herodes. De Herodes, ¿ok? Recuerde que la semana pasada dijimos que Herodes significa héroes y que él vino de los idumeos. ¿Y quiénes eran los idumeos? La descendencia de Saúl. ¿Y quién fue Saúl? En Génesis capítulo 27, el que le vendió la primogenitura ¿a quién? A Jacob. Y en el momento de ser bendecido por su padre, Jacob, con engaño, para no perder la oportunidad de la transacción que se había hecho entre él y Saúl, fue y engañó a su padre Isaac. ¿Okay? De manera que los herodianos, los Herodes de aquel tiempo, puestos por el emperador romano, eran idumeos. Ahora, miren esto, los herodianos eran más que una secta religiosa, eran más un partido político. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban a favor de todo lo que Herodes proclamaba o decretaba. Ellos respaldaban a Herodes 100%. ¿Ok? Ahora, uno de los problemas que había con los herodianos es el siguiente, amado hermano, que ellos favorecían, escúcheme bien, favorecían el que los romanos impusieran impuestos a los judíos. ¿Me siguen, amados hermanos? Ellos favorecían que los romanos impusieran impuestos a los judíos. ¿Por qué razón? Porque los romanos eran los que ponían los Herodes. Entonces ellos accedían a la voluntad del imperio romano en todas las cosas que ellos imponían. ¿Okay? Bien importante este detallito porque vamos a decir ahora. Ahora, ellos no querían, ¿verdad que sí?, ni aceptaban la predicación de Cristo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque Cristo trajo un mensaje que chocó ¿con cuál? Con la religión judía. ¿Verdad que sí? Con el judaísmo. El mensaje de Cristo chocó a los judaizantes, ¿verdad que sí? Ahora, a los herodianos les favorecía mantener la religión judaica. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque era la única forma y sobre quienes los Herodes podían ejercer poder. Vemos aquí el conflicto de intereses, ¿verdad que sí? Ahora, ellos eran totalmente opuestos a los fariseos y eran acérrimos enemigos de los fariseos. ¿Por qué razón? Los fariseos querían la separación y ellos promovían la unión con el Estado, la unión con los romanos. Eran enemigos arrésimos, tenían una agenda totalmente contradictoria, pero se reunieron en complot contra Jesús, con el propósito de ¿qué? De evitar que Cristo se impusiese sobre la religión judía. ¿Qué? Qué ironía, ¿verdad que sí? Que dos enemigos extremos se unan solo con el propósito
de destruir a Jesús y tratar de agarrar a Jesús en una palabra. Ahora, este es el punto bien importante. Los herodianos favorecían los impuestos. ¿Ok? Roma se sostenía de los impuestos de sus súbditos, tanto romanos como judíos. Roma se sostenía. Ahora, no solo Roma operaba por los impuestos, sino que el ejército romano también era mantenido por el impuesto que se recaudaba. Ahora, ¿era esto un problema para los judíos? A ver, ¿era esto un problema para los judíos? Claro que sí. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque era el ejército romano el que subyugaba a los judíos. ¿Verdad que sí? Era el ejército romano el que presionaba a los judíos y los maltrataba. De manera, amados hermanos, que los herodianos, escúcheme bien, favorecían los impuestos, algo que a Israel no le convenía, pero a ellos políticamente hablando sí le convenía. Por conveniencia, ellos lo promovían con el propósito de mantener a Roma y al emperador contento. Ahora, los que no querían el impuesto eran los fariseos. ¿Verdad que sí? Los fariseos. De manera que los herodianos promovían el impuesto con las cuales se mantenía el ejército romano, quien presionaba al pueblo de Israel y lo hacía sufrir. Los fariseos sentían que no era lícito ni legítimo que se le dieran impuestos a Roma para ellos presupuestar que la opresión de Israel. De manera que ahí vemos dos agendas totalmente diferentes. Y ahora ellos van donde Jesús. Los herodianos y los fariseos, ambos van donde Jesús. Si usted puede, por favor, le voy a pedir al hermano Alfredo, consígase Marcos capítulo 3, versículo 6. Cuando yo le indique lo vamos a leer. Y le voy a pedir, por favor, a la hermana Marlene, léase, consígase Marcos capítulo 12, versículo 13. Marcos capítulo 12, versículo 13. Y vamos a mirar esto, amados hermanos, porque ambos, los herodianos que favorecían el tributo y los fariseos que se oponían al tributo, ambos se unen con el propósito de tratar de asaltar a Jesús, ¿verdad que sí? Y sorprenderle en algo que le pudiera perjudicar. Nuestro hermano Ramírez, Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Ok, los fariseos y los herodianos, ¿verdad que sí? Acordaron para tratar de destruir a Jesús. Y ahora Marcos 12:13, ¿qué dice? Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les suspendiesen en alguna palabra. Perdón, que les sorprendiesen en alguna palabra. En alguna palabra. Son los herodianos y los fariseos van donde Jesús y le hacen una pregunta. Dicen, Señor, tú no te reservas de nadie. Y tú tienes una palabra de autoridad y a nadie tú le das explicaciones, porque tú eres una persona de autoridad. Y le preguntan, ¿es lícito darle tributo a César? ¿Okay? ¿Es lícito darle tributos a César o no? Ahora, si Cristo dice que es lícito darle tributo a César, los judíos se van a sentir traicionados. Los fariseos se van a sentir traicionados. ¿Por qué? Porque eran esos tributos con los cuales ellos presupuestaban al ejército que oprimía a los judíos. ¿Me hago entender, amados hermanos? De manera que hubiese sido considerado de parte de Jesús el escuchar todo Israel que él decía, sí es lícito dar los tributos. En otras palabras, eso sería una grande traición contra su propio pueblo. Si él decía, no es lícito dar los tributos a César, entonces los romanos iban a hacer ¿qué? Lo iban a aprisionar, lo iban a procesar legalmente, porque por promover una idea que era en contra de la voluntad del César romano. ¿Me siguen, amados hermanos? De manera que no había ninguna respuesta
que pudiese, amados hermanos, estar correcta. Mas sin embargo, estamos hablando de quién? Del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, que conoce lo más profundo del corazón del hombre y sabe, ¿verdad que sí? Cuando el hombre viene con engaño o no, porque Él es un Dios omnisciente, ¿verdad que sí? Y Cristo dice, préstame una moneda. Y dice, ¿de quién es la imagen y su inscripción? Y ellos responden, de César. Y sin Cristo decir sí o no, dice, pues entonces, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Y ahí no pudieron asaltar a Cristo ninguna palabra. Pero esta fue la trama de los herodianos con el propósito, amados hermanos, de perseguir a Jesús. Inclusive, estuvieron hostigándolo y persiguiéndolo hasta el punto donde luego, ¿verdad que sí, amados hermanos? Ellos injustamente buscan razón contra Jesús. Ahora, están los celotes, no los elotes, ¿ok? Sino los celotes, ¿ok? Este era un grupo que promovía, escúchame bien, amado hermano, la destrucción de Roma. Ellos promovían la destrucción de Roma. Ellos querían ser libertados de la opresión de Roma. La mayoría de los celotes tenía con ellos un sicario. ¿Alguien sabe lo que es un sicario? No es el árbol sicómoro. Es un sicario, viene de la palabra sicario. ¿Verdad que sí? Sicario. Ellos cargaban una espada con el propósito de un día poder rebelarse contra el gobierno romano, subyugarlo y libertar a los judíos. ¿Okay? Esos eran los celotes. Eran sumamente intolerantes al dominio de Roma sobre Israel. Ahora, ellos, ¿cuál era el postulado de ellos? ¿Por qué ellos eran así? Porque ellos decían que Israel no podía tener otro Dios. Israel no podía tener otro Dios. Y recordemos esto de la semana pasada. En el pueblo de Israel, en Jerusalén, los romanos rendían culto al emperador. Y para ellos vivir bajo la opresión de un emperador romano era vivir bajo la opresión de otro Dios. Y ellos decían, no, el único Dios de Israel es Jehová. Entonces ellos buscaban y procuraban la separación, ¿verdad que sí? La libertad de los judíos. Inclusive, mire esto, amados hermanos. Cristo elige a uno de sus discípulos que era celote. Según Lucas capítulo 6, versículo 15. Lucas capítulo 6, versículo 15. Ahora, este se llamaba Simón el celote. Ahora, ¿habría habido alguna otra influencia de los demás discípulos sobre este movimiento? ¿Usted cree? A ver, ¿habrá estado algún otro discípulo influenciado por este postulado filosófico de libertar a los judíos de la opresión de Roma? Pedro, el apóstol Pedro. ¿Okay? El apóstol Pedro se opuso a que Cristo fuera a la cruz, y cuando fueron a prender a Jesucristo en el Getsemaní, ¿qué hizo Pedro, amados hermanos? ¿Sacó cuántas espadas? 2 espadas. Pedro siempre andaba con 2 espadas. ¿Ok? Con el propósito de defender a su maestro. Y con el propósito de siempre protegerlo ante ¿qué? Ante Roma. Porque Pedro estaba totalmente opuesto a que Cristo fuera a la cruz. Amén. Eso es un detallito que está en uno de los evangelios que muy pocas veces lo hemos leído. ¿Verdad que sí, amados hermanos? ¿Por qué razón? Porque en lugar de leer el evangelio es más fácil ver la película. Dicen amén, amados hermanos. ¿Y qué vemos en la película? Que cuando vienen a prender a Jesús en el monte Sinaí, en el monte Getsemaní, perdón, Pedro agarra la espada ¿de quién? De un soldado. Mas sin embargo, Pedro siempre andaba con 2 espadas. Y cuando Cristo dice, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche y me van a dejar solo, ¿verdad que sí? Y se acerca Judas Iscariote con todo el grupo de soldados. Pedro le dice a Jesús, mira, aquí yo tengo 2 espadas. O sea, tú no tienes que irte con ellos porque yo te voy a defender. De manera que los celotes
tuvieron una influencia inclusive sobre la vida de Pedro. Algo más interesante aún es esto. Cuando Cristo asciende a los cielos, los que comenzaron a irritar a Roma, después que Cristo asciende a los cielos, fueron los celotes, al punto donde ellos iniciaron una gran revuelta que produjo y provocó que la persecución de la iglesia y del pueblo judío. ¿Ok? De manera que cuando vemos 70 años después de Jesucristo, la historia de la iglesia, la historia de Israel, vemos que ellos de momento entran en una tremenda crisis porque estaban siendo atacados por los romanos, pero el que había iniciado eso eran los celotes. ¿Por qué razón? Porque los romanos siempre favorecieron a los judíos. ¿Me siguen, amados hermanos? Los romanos siempre favorecieron a los judíos. Ahora, el Sanedrín era el tribunal supremo judío, compuesto por 70 miembros y precedido por el sumo sacerdote. Recuerden esto, amados hermanos. En Israel se le dio el privilegio de oficializar y gobernar a Israel, tanto religiosamente como políticamente, con el pueblo de Israel, con el Sanedrín. Aunque la autoridad máxima era ¿quién? El emperador. Amén, amados hermanos. El emperador. Ellos resolvían los problemas internos de los judíos, facilitándole la carga al gobierno de Roma, aunque estaban supervisados por ellos. En cuanto a Jesús, ¿okay?, y el Sanedrín, ellos trataron de arrestarlo en varias ocasiones durante su ministerio. Pero ¿qué sucedía, amados hermanos? ¿Por qué cuando el Sanedrín trató de arrestar a Jesús en muchas ocasiones no pudieron? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? Una nube lo cubría. ¿Ah? ¿Alguien dijo? Una nube lo cubría. Porque aún no era su hora. Ahora, si aún no era su hora y un Sanedrín entero trataba de arrestar a Jesús y no podía, ¿quién estaba en control ahí? Dios. Cristo, ¿verdad que sí? Dios estaba en control ahí. Quisieron matarle, quisieron arrestarlo en Juan capítulo 9. Quisieron matarle en Lucas 22:2. Participaron en su arresto en Marcos capítulo 14, versículo 43, y pusieron a un lado sus propias leyes con el fin de poder castigar a Jesús, según Mateo 26, versículo 59 y Mateo 27, versículo 41. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la sinagoga y del templo, y después de esto vamos a otra parte. ¿Ok? La sinagoga, escúcheme bien, en los tiempos de Jesús, era un lugar donde los judíos podían reunirse para estudiar la ley y para adorar a Dios aparte del templo. ¿Okay? Bien importante esto, amados hermanos. La sinagoga era un lugar donde ellos podían adorar y estudiar la ley aparte del templo. ¿Por qué razón, amados hermanos, no iban al templo? Una, la distancia de muchos lugares. La distancia. Segundo, para adorar a Dios dentro del templo que el rey Herodes reconstruyó, que había construido el rey Salomón, había que seguir estrictamente ¿qué? Las ceremonias establecidas para la adoración en el templo. ¿Me siguen, amados hermanos? Entonces, era más práctico en la vida cotidiana visitar la sinagoga, escudriñar la palabra, adorar allí, que tener que regirse por todos los rudimentos ceremoniales que habían dentro del templo. Por eso la sinagoga era un lugar práctico. ¿Cuándo se originó la sinagoga? Mire esto, amados hermanos, porque esto es importante. La sinagoga se origina en el período donde Israel estaba cautivo en Babilonia. Ahora, ¿alguien sabe las razones por las cuales se estableció la sinagoga en Babilonia? A ver. ¿Alguien sabe las razones? It was hidden church, no? ¿Ah? It was like a hidden church. Era, sí, una forma de congregarse clandestinamente. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? A ver. La influencia de los babilonios podía hacer que la descendencia olvidara todo. Cuando Babilonia lleva cautivo a Israel,
¿Verdad que sí? Lo dijimos hace 2 noches atrás. Lo primero que ellos hicieron es tratar de borrar de la mente y el corazón de los judíos al Dios que ellos tenían en Jerusalén. ¿Verdad que sí? Quisieron borrar de su corazón y la mente. Recuerden, los 4 jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, cuando fueron a Babilonia, fueron llevados cautivos. ¿Qué fue lo primero que hicieron en el palacio? Le cambiaron los nombres por nombres que se identificaran con deidades paganas. De manera que ellos querían borrar de la mente y el corazón el nombre de su Dios, al Dios que ellos habían conocido. De manera que en Babilonia, estando ellos bajo opresión, y no queriendo olvidar la ley de Dios, no queriendo olvidar la ley de Dios, le piden al profeta Ezequiel que se reuniera con ellos periódicamente para que Ezequiel pudiera repasar los libros de la ley con ellos. Dice la amén, amados hermanos. De manera que cuando vemos la sinagoga, amados hermanos, la sinagoga comenzó con buenas razones, con razones muy legítimas, ¿ok? Ahora, era un lugar también donde se educaban a los niños de Israel, ¿ok? La sinagoga era el lugar más conveniente para los judíos adoradores, ya que el templo no estaba disponible con la misma frecuencia. Ahora, Cristo comienza en Lucas capítulo 4 y oficializa su ministerio, ¿dónde? Entrando a la sinagoga un día sábado. Abre el libro de Isaías en el capítulo 61 y dice: el Espíritu de Dios me ha ungido para traer libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, ¿verdad que sí? Libertar al oprimido, anunciarle a los pobres las buenas nuevas. Y después Cristo, después que termina de leer el libro de la ley en Isaías, Él cierra el libro y Cristo dice: hoy se ha cumplido en este lugar lo que dijo Isaías. De manera que Cristo aprovechó la sinagoga para hacer un anuncio oficial del comienzo del ministerio por la cual fue ungido por Dios. Ahora, otra de las cosas bien importantes es que en las sinagogas se ponía a un principal. Este principal de la sinagoga tenía que tener autoridad religiosa y tenía que tener conocimiento de las leyes para que no quebrantara las leyes. Pero este principal de la sinagoga tenía que ser un hombre de una familia ejemplar, ¿verdad que sí? Con hijos ejemplares, destacado en la sociedad. Y cuando vemos en una ocasión, ¿verdad que sí? Que Cristo se disponía a caminar hacia Betania, llega una persona de parte de ¿quién? De Jairo. ¿Verdad que sí? ¿Quién era Jairo? Principal de la sinagoga. ¿Por qué razón? Porque su hija estaba enferma. Ahora, nótese en esto, mira qué impresionante, amados hermanos, que la religión de Israel reconoció la autoridad y el poder que había en Jesús. ¿No le parece esto impresionante, amados hermanos? Que un principal de la sinagoga, que tenía toda la religión, tenía todo el testimonio de Israel, ve a Jesús, lo conoce, reconoce su autoridad, le dice: ¿sabes qué? Toda mi religión no puede cambiar esta circunstancia, pero tú eres un hombre con autoridad y tú sí puedes. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Aquí vemos esto. Habrá otro ejemplo de una persona religiosa que va a Jesús reconociendo su autoridad y su poder. Nicodemo. ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está quien con él, si no está Dios con él. De manera que, amén, vemos a Jesús en el ministerio siendo reconocido por personas que eran importantes en la religión de Israel. ¿Ok? Y por último, el templo que fue construido por Salomón y reconstruido por Herodes, era parte de la religión de Israel sumamente importante. ¿Ok? En el templo estaba dividido en 3 secciones. La primera era el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de Israel, del pueblo. La estructura era similar, amados hermanos, era similar al tabernáculo. ¿Ok? Y el templo era el centro local de la religión y culto judío. Ahora,
se menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que habían guardas del templo. Que habían guardas del templo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque habían facciones que no aceptaban la religión de Israel, que querían destruir el templo. Querían hacer daño al templo y sabotearlo. Mas, sin embargo, aunque habían guardas del templo, ¿verdad? Y estos guardas protegen las pertenencias del templo, un día llega Jesús, ¿verdad que sí? Al templo. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Ah? Cuando vio las transacciones ilegítimas que estaban sucediendo de parte de aquellos que aprovechaban el día de la Pascua para sobrecargar los precios de los corderos que os vendían para el sacrificio, Cristo empezó a virar mesas y a voltear mesas. O sea que ahí vemos también la autoridad de Cristo sobre los principales de la sinagoga, sobre los fariseos. Vemos la autoridad de Cristo sobre la religión de Israel, y aún los guardas del templo. Cuando ven a Jesús hacer eso, se supone que lo arrestaran. Se supone que lo arrestaran, pero cuando vieron la autoridad de Jesús, ni se atrevieron a tocarlo. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Ahí vemos que aún Jesucristo, que aunque fue rechazado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no podía negar la autoridad que él tenía. Dicen amén, amados hermanos. Ahora, voy a bajar esta y voy a abrir otra aplicación aquí un momento. Si me permite este. Perdónenme acá, hermano, déjenme. Me perdonan, pues. Ok. Perdónenme un momentito que tengo aquí problemas. Ahora, ok. ¿Lo vemos? Ok. Vamos a entrar ahora, amados hermanos, en una introducción a los evangelios en los 15 minutos que nos quedan. Hasta aquí, amados hermanos, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta este momento? ¿No hay preguntas, amados? Ok. En la página 210 de su libro, por fin entramos al libro, en la página 210 hay un bosquejo. Hay un bosquejo respecto a la división del Nuevo Testamento, donde habla sobre la salvación que trae Dios a través de Jesucristo en los evangelios, que tienen que ver los hechos con la salvación, que tienen que ver las epístolas con la salvación y que tienen que ver Apocalipsis con la salvación. De manera que el libro nos enseña una división bastante correcta del Nuevo Testamento. Escúcheme bien, recuerde esto conmigo. La división del Nuevo Testamento es los evangelios, el libro de los hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales y luego Apocalipsis, ¿ok? Vamos a repetirlo. Los evangelios, los hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales y Apocalipsis. 5 divisiones importantes. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre las epístolas paulinas y las epístolas generales? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Las generales, las paulinas, donde Pablo hablando de las iglesias. Las epístolas paulinas, la palabra misma lo dice, Paulina, Pablo. Pablo escribió todas esas epístolas. ¿Y cuántas son? 3 epístolas. 3 epístolas. Hay un poquito de debate respecto a uno de las epístolas. ¿Cuál es esa epístola? La epístola de los hebreos, porque hay datos
que señalan o apuntan hacia Pablo y hay datos que señalan hacia un anónimo. De manera que, aparte del libro de Hebreos, hay 3 epístolas paulinas y luego las generales, ¿verdad que sí? Que son Hebreos, Santiago, Judas, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan. ¿Okay? Las epístolas generales fueron escritas por alguien que no era Pablo. Por eso le llaman las generales. De manera que, vamos a ver esto un momentito. ¿Okay? En el libro está ese bosquejo. Ahora, antes de comenzar con la primera parte del bosquejo, que son los evangelios, hay que hablar un poquito del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con nuestra salvación o el Nuevo Pacto? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con esto? A ver si alguien sabe. ¿Qué hace el Antiguo Testamento respecto a la salvación que hoy tenemos nosotros? Anuncia la muerte de Cristo. Anuncia, en otras palabras, el Antiguo Testamento tiene una serie de profecías que dicen que en algún tiempo señalado por Dios se va a cumplir el nuevo pacto o la salvación al hombre a través de una persona que iba a venir. ¿Me siguen, amados hermanos? Ahora, el Antiguo Testamento comienza a anunciar a Jesucristo. ¿Desde cuándo? A ver, en el Antiguo Testamento. Desde Génesis. Desde Génesis. ¿Alguien puede especificarme más exactamente dónde? 3:15. Génesis 3:15, después que Dios sentencia a Adán y a Eva, ahora sentencia a la serpiente que representaba a Satanás y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, iba a venir de una mujer a alguien que iba a cumplir el plan y el propósito de Dios de destruir al enemigo de las almas. Hermanas Dios. Está en la página 181. Ah, corrijo, la página 181. Ok, porque yo tengo un librito viejito, perdón, y en ese libro estaba en la página 182. El libro que yo tengo de este curso tiene desde el 76. Soy un poquito viejito. ¿Verdad que sí? Corrijo, ¿ok? Encontraron el bosquejo, la página 181, página 181. Ahora, en el Antiguo Testamento, recuerde esto, amados hermanos, desde Génesis 3:15, Dios comienza a hacer un anuncio de que iba a venir una persona que iba a traer un mejor pacto que el pacto de la ley. ¿Verdad que sí? Ahora, al antiguo pacto se le llaman ¿qué? ¿Qué es el antiguo pacto? La ley. ¿Ah? Los 10 mandamientos, escritos ¿en qué libro de la Biblia? Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Ahí están los 10 mandamientos. A esto se le llama el antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque Dios entra en pacto con el hombre con los 10 mandamientos. ¿Y qué le dice Dios al hombre respecto a los 10 mandamientos? Si hace estas cosas, vivirás por ellas. ¿Verdad que sí? Si hace estas cosas, vivirá con ellas. Ahora, levante la mano todo aquel que sabe los 10 mandamientos y lo ha cumplido a perfección. Levante su mano. Nadie. ¿Verdad que sí, amados hermanos? De manera que Dios da la ley, muestra su santidad, su carácter irreprochable, pero establece que el hombre por su pecado está incapacitado de poder ¿qué? Cumplir la ley. De manera que Cristo, amén, Dios estableció la ley con el propósito de enseñarle al hombre que va a necesitar una ayuda especial para poder cumplir la ley. Y para esto Dios había establecido, según el libro de Hebreos, un mejor pacto hecho con mejores promesas. ¿Por qué razón? Porque en la antigua ley la promesa era: vas a vivir. ¿Ok? Pero la condición era cuando obedezcas todo. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es el ofrecimiento de Dios al hombre? En el nuevo pacto, vas a vivir porque alguien va a morir en tu lugar. Vas a vivir porque alguien va a morir en tu lugar y pagar por tu culpa. De manera que
En el Evangelio y en el Nuevo Testamento se habla de ¿qué? De que el antiguo pacto, el hombre estaba incapacitado, pero en el nuevo pacto, ahora el hombre tiene acceso a la presencia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Dicen amén, amados hermanos. Esto es bien importante porque ahora viene el cumplimiento del tiempo. Dios interrumpe los 400 años de silencio a través del ángel Gabriel hablándole a Zacarías, y ahí comienza ahora en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que vemos ahora la institución de todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado acerca de ¿qué? Del nuevo pacto y de la salvación. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, amados hermanos? Vemos la institución del nuevo pacto. Ahora, ¿qué hace el libro de Hechos con ese nuevo pacto que fue instituido en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Qué hace el libro de Hechos? Lo proclama. Ahora, ¿qué circunstancias tuvieron que ocurrir en la iglesia de Hechos para que Hechos pudiera proclamar el nuevo pacto? Tuvo que venir, ¿qué, amados hermanos? La persecución. ¿Por qué razón? Porque en Hechos capítulo 1, Cristo le dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los fines de la tierra. Pero ¿qué pasó con la primera iglesia, amados hermanos? Se quedó estática en Jerusalén, y ahí entonces Dios permitió que la persecución para que Israel, la iglesia, pudiese hacer lo que Cristo había ordenado que la iglesia hiciera, que era proclamar el Evangelio. De manera que el libro de los Hechos proclama el nuevo pacto. Pero ¿qué hacen ahora las epístolas, las de Pablo y las generales? ¿Qué hacen con el nuevo pacto? Las explican. Gracias a Dios por Pablo y los escritores de las epístolas, porque hubiese sido bien difícil para nosotros, los creyentes, poder entender las implicaciones de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo afecta nuestra vida, si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y los demás escritores no escriben respecto al significado de la muerte de Cristo. De manera que las epístolas explican el nuevo pacto. Ahora, ¿qué hace Apocalipsis? Lo cumple. El cumplimiento del nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque uno de los ofrecimientos del nuevo pacto era vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a tener ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo un día. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Amén. Así que eso es bien importante. El antiguo anuncia. Los evangelios instituyen. Los hechos proclaman. Las epístolas explican, y Apocalipsis cumple el nuevo pacto. No se olvide de eso, amados hermanos. Eso es importante y lo va a usar cuando usted esté pastoreando, predicando, enseñando. Este va a ser un dato sumamente importante para usted en el nombre del Señor. Ahora, mirando aquí, amados hermanos, mirando aquí los evangelios, hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cronológicamente hablando, el primer evangelio que se escribe es Marcos. ¿Ok? El primer evangelio que se escribe es Marcos, aunque cuando abrimos la Biblia, el primer evangelio que aparece es ¿cuál? Mateo. ¿Ok? Ahora, bien importante esto, amados hermanos, eso también está en su libro. ¿Ok? Mateo le escribe ¿a quién? Marcos ¿a quién? Lucas y Juan a la iglesia. Nótese en esto, en la pantalla, ven que hay un color para Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan tiene otro color, y la razón por la cual lo hice de esta forma es para establecer una diferencia de la cual vamos a hablar ya mismito. Nos quedan unos 6 o 7 minutos, ¿ok? Ahora, ¿a los judíos le interesaba a un Dios? No. ¿Qué le interesaba? A un Mesías. Un rey que pudiese conquistar ¿a qué? A Roma. De manera que, como este era el interés de los judíos, ¿cómo presenta Mateo el Evangelio? Amén. ¿Cómo presenta a Jesucristo? Como el rey que ha venido, que es el Mesías. Así lo presenta, ¿ok? Y vamos a entrar de lleno en Mateo la semana próxima.
Marcos le escribe a los romanos. ¿Qué le interesa a un romano? ¿Le interesa otro rey aparte del emperador de Roma? No. ¿Le interesa a alguien que tenga una autoridad política? No. ¿Qué es lo que siempre buscaba un romano? Un romano siempre buscaba y admiraba a alguien que fuese un buen siervo y un buen conquistador. Y le fascinaban las historias de personas que eran siervas o personas del pueblo, amén, personas de la civilización que emergieran como líderes. Ahora, ¿cómo presenta Marcos entonces a Cristo? Como un buen siervo que termina como conquistando. Ahora, miren la diferencia entre Mateo y Marcos. Los judíos buscaban un rey, un Mesías. Ese Mesías tenía que reunir ciertos requisitos específicos por la ley para ser calificado como Mesías. Era importante entonces hablar de dónde vino y cuál era su genealogía, cuáles eran sus anteriores. Claro que sí, Mateo lo habla. Ahora, cuando Roma busca un buen siervo y un buen conquistador, ¿le interesa de dónde viene? No. ¿Vemos la diferencia en cómo ellos escribieron sus evangelios? Claro que sí. Marcos pasa la niñez de Cristo, la ignora totalmente y comienza ¿dónde? En su ministerio. ¿Por qué razón? Porque tiene una agenda. Tengo que presentarle a los romanos a este conquistador que es un buen siervo. Ahora, Lucas, que buscaba un hombre perfecto. Un hombre perfecto. Ahora, tenemos a Mateo, Marcos y Lucas. Judíos, gentiles, romanos y griegos. ¿Ok? Pero de todo ese conglomerado de personas, de ahí salió ¿quién? La iglesia de Jesucristo, a quien ahora Juan le escribe una epístola. De manera que Marcos fue el primer escritor del Evangelio. Juan escribió la epístola de Juan, el Evangelio de según San Juan, más de 90 años después que Cristo ascendió a los cielos. ¿Okay? Porque ahora le está escribiendo ¿a quién? Este Evangelio, a la iglesia de Jesucristo. Dicen amén, amados hermanos. Amén. Y con este punto terminamos en esta noche. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Ok? Pablo en 1 Corintios 9:19 dice: yo me hago de todo con el propósito de salvar a todos. Con los judíos me hago judíos. Con los griegos me hago griego, al fin de poder alcanzarlos a todos. Y eso es un buen ejemplo de la razón por la cual existen 4 evangelios. ¿Por qué? Porque el objetivo de los evangelios es que alcanzar a todos los grupos étnicos. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que Cristo no solo vino para Israel. ¿Dicen amén? Que Cristo no solo vino para el pueblo de Israel, sino que Él vino a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? La vida eterna. De manera que los 4 evangelios es un buen testimonio de que Cristo es el deseado, no solo del pueblo judío, sino que es el deseado ¿de quién? De todas las naciones del mundo. Lo cual vemos en los primeros 4 evangelios, el cumplimiento de la promesa que le dio Dios a Abraham, cuando le dice a Abraham: de ti serán bendecidas ¿qué? Todas las naciones del mundo. Dicen amén, amados hermanos. Todas las naciones del mundo. Ahora, bien importante esto. Si los 4 evangelios presentados de diferentes perspectivas, rey, siervo, hombre perfecto y Dios, no pudiésemos tener un cuadro completo de las características del Mesías prometido. No hubiésemos podido tener un cuadro completo de quién era Jesús. De manera, amados hermanos, que es sumamente importante que cuando usted quiere conocer la historia de Jesús, escúcheme, no se limite a un evangelio. ¿Ok? Porque solo va a haber una perspectiva. Por eso, escúcheme,
Un evangelio no es la biografía de Jesús. ¿Ok? Porque para que sea una biografía, tiene que comenzar de su nacimiento, de su niñez, de su juventud, de su etapa de adulto y hasta el final. ¿Okay? De manera que ninguno de los evangelios independientes son una biografía de Jesús. Inclusive, amado hermano, los evangelios omiten qué parte de la historia de Cristo. ¿Ah? De niño hasta los 12 años no se habla nada de Jesús. Y luego, después de la experiencia de él perderse en el templo, cuando estaba hablando con los maestros de la ley, de esa experiencia no se habla más de Jesús hasta que llega a ¿dónde? Al río Jordán. De verdad que hay, como podríamos decir, hay pozos, ¿verdad que sí? Oscuros de la vida de Cristo, la cual muchas veces la tradición lo trata de llenar. Hay inclusive películas de la niñez de Cristo, donde están jugando con un pajarito. Está en una película por ahí, el pajarito se muere y Cristo toma el pajarito en las manos y el pajarito vuelve a la vida. ¿Verdad que sí? Son tradiciones, pero eso no es parte de la historia de Cristo. Ahora, lo que sí podemos ver es esto, para terminar en esta noche. Desde el comienzo podemos ver que Dios tenía un plan perfecto trazado desde el Antiguo Testamento, que ahora se cumple en Jesucristo. Amén. Y que la negativa hacia Jesús de los grupos religiosos que había en Israel era una negativa basado en ¿qué? En una percepción incorrecta, pero nadie pudo negar el poder que había en Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Él viene a cumplir el plan divino de Dios de todos los tiempos. De manera, amados hermanos, que para la vida cristiana, una de las porciones bíblicas más necesarias y más importantes son los 4 evangelios, donde está la historia de un siervo que terminó conquistador, el libro de Marcos. Que un niño que dice Isaías, o es nacido en Belén, que iba a nacer en Belén de Judea, es el rey de Israel. ¿Verdad que sí? Que un hombre que vivió como hombre, era 100% hombre y 100% Dios, fue un Dios a perfección, pero en calidad de hombre fue un buen hombre a perfección. Lucas. ¿Verdad que sí? Lucas. Y cuando miramos a Juan, comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. So, vemos aquí en los evangelios el plan y el propósito de Dios cumplido a cabalidad. Y lo más importante de esto y lo más lindo es que nadie puede negar la historicidad de Jesucristo. Y no solo los hombres no pueden negar la historia de Jesucristo, ustedes no pueden negar su experiencia con ese Cristo de los evangelios. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Por eso estamos aquí y le servimos y le adoramos, porque Él es Rey, Él es Señor, conquistó sobre la muerte, fue perfecto, intachable y es nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios le bendiga, Dios le guarde, pongámonos de pie en esta noche. Amén y vamos a orar. Gloria a Dios.